don Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, socio del Club y de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, periodistas y profesionales de los medios de comunicación. Buenos días. Les doy la bienvenida a la presentación del informe sobre la economía andaluza, un acto que nos reúne cada 3 meses, y agradezco a todos los que siguen estos encuentros, tanto aquí en nuestra sede como de manera online. Hoy exponemos el balance del 4º trimestre del año de la economía andaluza, elaborado por el Observatorio Económico de Andalucía, con el que colaboramos desde la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Conocemos las estimaciones para la economía de nuestra comunidad de la mano de los expertos que hoy nos acompañan. Ellos nos van a facilitar tanto los datos de los últimos meses como una estimación adelantada de lo siguiente. En el último informe que presentamos, el profesor Ferraro, el Observatorio Económico de Andalucía, revisaba al alza el PIB regional. Hoy, el presidente del observatorio y el profesor de Economía Aplicada de la UPO actualizarán estas previsiones con los nuevos datos en los que vienen trabajando. La inflación y la sequía siguen siendo factores claves en los indicadores económicos de Sevilla. La borrasca Carlota de la semana pasada ha dejado agua en Sevilla para 75 días, algo que nos confirma que aunque llueva, la situación sigue siendo delicada. Esos 100 litros que cayeron en la provincia no nos sacan de la situación de emergencia por sequía que padece Sevilla y su provincia. Hoy hay preocupación entre los empresarios, pero confiamos en el dinamismo de la economía sevillana y la esperanza sigue en las importaciones y exportaciones, también en el turismo. Con todo esto, el mercado laboral en Sevilla se mantiene fuerte, aunque con tendencia a la ralentización. Y es que desde la Cámara creemos en la capacidad de nuestro tejido empresarial, generador de riqueza y empleo, con capacidad demostrada para superar las crisis. Las empresas son el principal motor de la riqueza y el empleo, pero aprovecho para reclamar a las administraciones una apuesta por la inversión empresarial. Ya no quiero extenderme más, porque cedo la palabra a don Francisco Ferraro, presidente de OEA, para que detalle la situación económica del 4º trimestre de 2023 y nos depele cómo se presenta la economía andaluza para los próximos meses. Muchas gracias y adelante, profesor Ferraro. Bueno, pues buenos días, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. ¿Nos cambiamos aquí? No, y como es solamente como unas palabras solamente de procedimiento, que como es habitual, prácticamente todos ya habéis estado antes. El informe que realizamos lo exponemos en 2 partes. En primer lugar, exponemos la valoración del último trimestre y también el conjunto del año de 2023, que eso lo expondrá Manuel Hidalgo. Y en una segunda parte de la exposición yo haré referencia a las previsiones que tenemos en el momento actual sobre lo que puede ocurrir en el año 2024. Os aprovecho para deciros que luego se podrán hacer cualquier pregunta por parte de los medios que estáis aquí y también por parte de las personas que nos siguen online. Pueden ir anotando las preguntas que estimen pertinentes y que trataremos de responderlas cuando finalicemos después de nuestras 2 intervenciones. Así que le dejo la palabra al profesor Hidalgo para que exponga el comportamiento de la economía andaluza en el 4º trimestre del año 2023. Esto. Bueno, como siempre empezamos la presentación dando el dato de crecimiento para el último trimestre de este año, en donde en principio, pues al igual que ha sucedido en el resto de España, los indicadores muestran una aceleración del crecimiento. En el caso particular de Andalucía y en el caso particular de nuestro indicador sintético de actividad trimestral, la economía andaluza habría acelerado de forma significativa el crecimiento durante este 4º trimestre, pasando a tener una cifra de crecimiento intertrimestral del 0,7%. Tenemos que pensar que veníamos de un tercer trimestre en donde el crecimiento no era ni siquiera la mitad. Es algo igual, sucedido prácticamente en sintonía con lo que ha sucedido en el caso de España, como también suele ser habitual y no puede ser de otra manera. Esto significa que en términos interanuales el crecimiento de la economía andaluza ha acelerado en 2 décimas, pasando de ser el 1,7 al 1,9%.
En consecuencia, y como ya tenemos el cuarto trimestre de este año, podríamos también dar la tasa de crecimiento de la economía andaluza para el conjunto del año y, según nuestras estimaciones, pues estaría bastante por encima del 2%, del 2,3%, solamente ligeramente inferior a la tasa de crecimiento español, entre 1 y 2 décimas, también dependiendo de las estimaciones, pero que en todo caso podríamos argumentar que ha sido, entre comillas, un buen año, porque si es verdad que no ha sido un crecimiento importante, para decir por cifra del 3-4%, pero sí es muy superior a lo que se estimaba al inicio del mismo. De nuevo, insisto también en que esta tasa de crecimiento ha sido positiva, del mismo modo también que para España el resultado lo fue en ese sentido. Entre otras cuestiones, así a modo de introducción, antes de pasar al detalle, comentar obviamente también que hemos tenido algunas tendencias significativas a lo largo del año que también han sido relativamente positivas. El caso de la inflación, que si bien todavía está ligeramente por encima del 3%, habiendo llegado a bajar al 1,9% a mediados de año, sí es verdad que mantiene una tendencia a la normalización, a la espera de que a finales de este año podamos volver a tocar la cifra esa tan significativa del 2%. Y en cuanto al mercado de trabajo, como ahora veremos, pues su evolución, y como ha adelantado el presidente de las cámaras, pues ha tenido también un comportamiento relativamente positivo, aunque es verdad que en Andalucía tiene una cierta caracterización que ha determinado que esta evolución no haya sido tan positiva como en el resto de España y muy relacionada, estrechamente relacionada con la evolución del sector agrario y de la sequía. Pero en términos generales, como podemos decir, ha sido una evolución relativamente positiva. ¿Cuáles han sido las razones de este crecimiento en el cuarto trimestre? Y que podríamos decir que también de alguna manera podrían explicar la evolución a lo largo del año. Pues bien, cuando uno identifica los motores por el lado de la demanda, ya saben que el crecimiento económico lo podemos explicar desde la demanda y desde la oferta. Por el lado de la demanda se detecta clarísimamente que el principal causante del crecimiento ha sido en el último trimestre el consumo familiar, el consumo de las familias, que ha sido ayudado también, complementado por el consumo público. Pero es el consumo de las familias, por su peso y por su crecimiento, el que más ha aportado al crecimiento de la economía andaluza durante el último trimestre. Esta evolución también es similar a la de España, es decir, detectamos el mismo comportamiento, pero sí es verdad que en Andalucía ha sido algo mejor, incluso que en el resto de España. Por lo tanto, la siguiente pregunta es ¿por qué el consumo de las familias andaluzas ha evolucionado tan positivamente durante este cuarto trimestre? Aquí entramos en el terreno de la hipótesis y de las tesis, ¿no? Pero en principio lo que nos dicen los datos es que podría haber varias razones. Una de ellas, obviamente, es la propia recuperación de las rentas familiares. Las rentas familiares se han recuperado por dos razones. La primera de ellas, porque han crecido, por lo menos los salarios así lo han hecho, los salarios han crecido por encima de lo que lo han hecho los precios durante este año, y aunque no hemos recuperado, ni muchísimo menos, toda la pérdida de poder adquisitivo que se generó en 2022, en 2023 hemos recuperado algo y en consecuencia pues las familias han podido dedicar más recursos al consumo. Una segunda explicación obviamente también sería derivada de la positiva evolución del mercado de trabajo, en donde el aumento del empleo obviamente ha elevado también los ingresos familiares como consecuencia de un aumento en el número de nóminas que podían entrar en las familias. Y una tercera razón podría venir determinada por un aumento del crédito al consumo, algo que podría resultar paradójico en un entorno de subida de tipos de interés, pero si bien es verdad que las familias, tanto españolas como andaluzas han recurrido más al crédito durante 2023, y en cuanto a las explicaciones de esto, pues podría ser, por un lado, la necesidad de complementar los ingresos salariales con crédito para poder afrontar a los gastos habituales como consecuencia de la subida de la inflación en los meses anteriores, o bien también, y esto es muy significativo, el aumento de la confianza de las familias. ¿Por qué sabemos que han aumentado la confianza? Tenemos indicadores que así lo indican, valga la redundancia, pero además también buena parte de ese aumento del consumo de la familia ha ido dirigido hacia bienes de consumo duraderos, y normalmente cuando esto sucede lo que nos viene a decir es que las familias están más confiadas sobre el futuro cercano y por eso se lanzan a hacer este tipo de gastos. En cuanto al resto de los componentes de la demanda, como hemos dicho, el consumo público ha aportado positivamente a lo largo del... No se oye, ¿no? Ahí se oye mejor. Vale. A lo largo del cuarto trimestre, mientras que por el lado, vamos a decir,
Por el lado negativo, tendríamos una inversión que, si bien no cae, le cuesta muchísimo tener una dinámica positiva significativa. Estamos en la misma situación que en el resto de España, sobre todo, obviamente, en edificación, la construcción, un sector que obviamente está sufriendo las condiciones financieras adversas como consecuencia de la subida de los tipos de interés, y un sector exterior que, si bien es verdad, ha mejorado en el último trimestre, está intentando de alguna manera recuperarse o superar las condiciones económicas macro de los países que normalmente suelen ser nuestros socios comerciales y que no atraviesan por buenos momentos. Desde el lado, y mención especial, pues también hacer una mención especial sobre el consumo de los no residentes. Si bien el consumo nacional, y esto yo creo que es importante decirlo, el consumo nacional no ha tenido el mejor año, sobre todo en Andalucía y particularmente en algunas localidades, sobre todo costeras. En Sevilla, pues bueno, ha habido un comportamiento relativamente positivo. Si bien es verdad que el consumo nacional, el turismo nacional no ha sido su mejor año, en el internacional hemos vuelto a batir o a alcanzar los niveles perdidos tras la pandemia, y en consecuencia podemos decir que las exportaciones de servicios turísticos han marcado también un ritmo muy positivo durante 2023 y en particular durante el último trimestre de este año. Desde el lado de la oferta, muy rápidamente, dejando a un lado, por decirlo, un comportamiento absolutamente característico de la agricultura, con unos trimestres anteriores muy negativos. Y suena mucho, ¿no? A ver si ahora... Y si no, lo pongo aquí, ¿eh? Bueno. Y un cuarto trimestre muy positivo en el sector agrario, posiblemente influenciado por las lluvias de octubre y de finales de año. El resto de los sectores, que yo creo que tienen un comportamiento más cíclico, más relacionado con las condiciones económicas globales, pues podemos decir que efectivamente, por un lado, tenemos el sector de los servicios, en donde los sectores asociados al consumo privado han evolucionado muy positivamente: transporte, hostelería, restauración, comercio. Y después tenemos otros sectores que evidentemente no tan relacionados con el consumo privado, pero que también han evolucionado muy bien, como vienen haciéndolo desde hace ya un tiempo, como son los servicios profesionales y financieros. En el caso de la construcción, pues evidentemente muy influenciado inicialmente por un inicio de año derivado de los precios de las materias primas, que mejoró a lo largo del año, pero que evidentemente también está siendo, y sobre todo en el último trimestre, muy influenciado, como ya he dicho anteriormente, por las condiciones financieras. Finalmente, la industria marca un ritmo totalmente diferente al resto de los sectores, con caídas importantes a finales de año, y que vendría motivado también, obviamente, por los shocks que ha recibido este sector a lo largo del año, pero sobre todo por las dificultades de exportación hacia países en donde la industria, como por ejemplo en el caso de los países centroeuropeos, Alemania, Austria, Países Bajos, etcétera, pues están pasando no por su mejor momento. Con esto ya termino la descripción de la evolución en el cuarto trimestre. Habréis comprobado que también he hecho una pequeña revisión del año, porque es el último trimestre del año. Y a partir de ahora, pues el profesor Ferraro lo que va a hacer es un análisis de lo que esperamos para los próximos trimestres y para el próximo año. Muy bien, pues gracias, Manolo. Paso a contaros las previsiones que vemos, que siguiendo lo que venimos haciendo tradicionalmente y lo que parece razonable, voy a exponeros cuáles son las previsiones de la economía mundial, posteriormente la economía española y finalmente la economía andaluza, que es lo que nos interesa, pero que se encuentra lógicamente muy condicionada por el contexto económico internacional y español. En el ámbito mundial, la economía seguirá afectada por el aumento por una elevada inflación, menor que la que hemos tenido, pero elevada inflación, por una política monetaria todavía restrictiva y también por tensiones geopolíticas en el mundo considerables. La inflación se va moderando, pero la demanda internacional, con diferencias notables de unos países a otros, se encuentra restringida por la combinación de distintos factores. Por una parte, el ahorro embalsado, al que hacemos alusión, lo venimos haciendo reiteradamente en los 2 últimos años los economistas, el ahorro, es decir, las rentas no gastadas en los años de la pandemia y que se han ido gastando posteriormente, renta que se han ido sumando a los ingresos regulares y que han propiciado un aumento del consumo notable en 2022
especialmente en 2021 algo, pero sobre todo en el año 2022 y en el año 2023, pues esto ya se va agotando, el agotamiento, se va agotando el ahorro embalsado. Por otra parte, como decía, los tipos de interés se van a mantener relativamente elevados. Las previsiones es que los bancos centrales, singularmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, inicien un descenso, una disminución de los tipos de interés que se prevé que puede ocurrir a principio del verano, ¿no?, o al final de la primavera, ¿no?, y que puede continuar durante algún tiempo, ¿eh? Pero en cualquier caso no van a desaparecer los tipos de interés relativamente altos en el conjunto del año, no van a volver desde luego a los niveles anteriores. Y por otra parte, pues también hay ciertas restricciones al crédito. Todo esto va a influir en la demanda global de forma, insisto, diferentes en unos países y en otros. Pero estas restricciones estrictamente económicas de la demanda se van a sumar lo que enunciaba anteriormente, las tensiones que hay en la política internacional, tensiones que en el caso singular son guerras como la que ocurre en Ucrania, como la que ocurre en Oriente Medio, y otras tensiones que pueden surgir y convertirse también en dinámicas bélicas en Oriente Medio, y a lo que se suman otras tensiones en el mundo como las que puede ocurrir entre Estados Unidos y China, singularmente con Taiwán. Y por otra parte, estamos adentrándonos en una etapa de un nuevo proteccionismo internacional, donde los mecanismos de acción y reacción en cuanto a las restricciones a las importaciones pueden dificultar el comercio internacional y pueden en consecuencia limitarlo y por tanto también el crecimiento económico europeo, ¿no? Singularmente además y casualmente el año 2004 es un año de elecciones generalizadas en el mundo. Hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en Rusia, dentro de poco, aunque esas son irrelevantes, porque se sabe quién va a ganar, no por otra cosa. Hay elecciones en la India, el país más poblado del mundo. Hay elecciones en la Unión Europea, el Parlamento Europeo y también en algunos otros países. Y claro, las elecciones siempre generan tensiones políticas por sus resultados y también los resultados que se produzcan pueden inducir a cambios de orientación en las políticas económicas. No obstante, a pesar de las restricciones económicas y de este panorama de tensiones políticas varias en el escenario mundial, las economías de muchos países, la mayor parte de los países, vienen mostrando una cierta capacidad de resiliencia, ¿no?, de acomodarse a esa situación y economías como las de Estados Unidos y la China y otros países pues parecen tener unas perspectivas relativamente, digamos, aceptables para la economía en el próximo año. Se unen factores también algo favorables, como es el descenso de los costes energéticos, que parece se mantendrán y se profundizarán, seguirán reduciendo previsiblemente a lo largo del año, el previsible descenso de los tipos de interés al que anteriormente me hacía referencia, y todos esos elementos, digamos, positivos, no de una gran intensidad, pero sí positivos, han venido ya notándose en el cuarto trimestre del año 2023 y ha inducido a que las previsiones de crecimiento para 2024 se modifiquen en muchos organismos internacionales y normalmente se modifiquen al alza. Previsiones al alza ligeramente, pero que en cualquier caso han ido aumentando. Es lo que hace el Fondo Monetario Internacional, que prevé que el crecimiento del PIB mundial en el año 2024 se elevará al 3,1%, anteriormente lo hacía, era en las últimas previsiones que ha hecho, que creo que fueron el 30 de octubre, sus anteriores previsiones, 30 de enero, perdón, las anteriores previsiones que fueron de octubre del 23, eran de un 2,9, en cualquier caso un 3,1 es un crecimiento económico pues algo mejor, pero no llega a la media del crecimiento económico mundial en las dos primeras décadas de este siglo, sobre todo desde el 2000 al año 2019, donde hemos tenido un crecimiento que, si no recuerdo mal, medio ha sido del 3,8%, ¿no?
por tanto un 3,1%, mejoraría lo de 2023, pero levemente y sin llegar a ese nivel. Es desigual en el mundo, el crecimiento será más intenso en los países emergentes y los países en desarrollo que en los países desarrollados. En los países desarrollados destaca el mayor crecimiento de Estados Unidos, no extraordinario, pero un 2,1%, que en cualquier caso es muy superior a las previsiones a las que se hacían hace 2 o 3 meses. Y en el mundo emergente o en desarrollo, pues hay que destacar las grandes potencias mundiales, la India en primer lugar, que se coloca al frente del crecimiento económico mundial, previsiblemente con un 6,5%, y China, que desacelera tasas tradicionales, pero se queda en un aceptable 4,6% según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Por la parte internacional más cercana, es decir, por Europa, la economía europea, el crecimiento que se prevé, sin embargo, es bastante más débil dentro del conjunto del mundo y en particular dentro del mundo desarrollado. Se prevén distintas estimaciones que oscilan entre el 0,8% del Banco Central Europeo o el 0,6% de la Comisión Europea. Los efectos todavía de una crisis energética provocada inicialmente por la invasión de Ucrania y sus efectos colaterales, y que luego ha seguido y que ha afectado gravemente a Europa, muy singularmente a algunos países como Alemania, pues todavía siguen dejando rastros. Pero además de esto hay que también una cautela monetaria por parte del Banco Central Europeo, que no llega a anunciar las posibilidades de descenso de los tipos de interés, aunque se prevén que si la inflación sigue moderándose podrán o producirse por el mes de mayo o por el mes de junio, pero también tenemos restricciones que es a los ajustes de las transiciones energéticas y transiciones medioambientales, que tiene implicaciones de costes económicos en el crecimiento, cuando menos a corto plazo. Dentro de Europa, algunos países sufrirán más, será el caso de Alemania, para el que la previsión de crecimiento es muy corta, que ya registró una contracción, una depresión en el año 2003, y también será menor en el caso de Francia. No así en España, y con esto paso a hablar de las previsiones que tenemos para España, que destaca su crecimiento como el mayor entre las grandes potencias europeas y casi en la generalidad de los países. Para España se prevé para el año 2024 un crecimiento que oscila entre la estimación del Fondo Monetario Internacional, que prevé un crecimiento del 1,4%, y otras estimaciones que creo que tenéis ahí en ese cuadro, en las que destaca por la parte alta la del Gobierno de la Nación, que estima un 2%. Pero hay que decir que además de esas previsiones, algunas realizadas todavía en 2023, pero lo que se está viendo en los primeros meses del año, enero y febrero, inducen a corroborar que España tendrá efectivamente un crecimiento diferencial, un crecimiento que en el tercer trimestre, como anteriormente se ha comentado, provocó una elevación del registro anual por encima de las perspectivas que teníamos y que induce a pensar que el año económico en España pues será aceptable dentro del marco de desaceleración de la economía que venimos conociendo desde la pandemia, con la excepción, claro está, del rebote inmediato que tuvo posterior en el año 2021 y 2022. No obstante, el panorama desde la perspectiva de la demanda no asegura un mantenimiento del consumo tan estimulante como el que se ha vivido al final del año, y ello por distintas razones. Por una parte, por la posibilidad de un rebote inflacionario, un rebote, lo que le llamamos los economistas, por los efectos de segunda ronda en la inflación, porque parecen y hay indicios de aumentos
en los salarios y en los márgenes empresariales que pueden propiciar un rebote en la inflación, de los cuales algo hemos venido notando también en los últimos meses. Por otra parte, porque hay cierto freno en la contratación laboral, consecuentemente restricciones en el aumento del empleo, por iniciativas regulatorias como ha sido la elevación del salario mínimo interprofesional, como ha sido el aumento de las cotizaciones sociales, y también por la preocupación que genera de posibles reformas que afectan al mercado de trabajo en cuanto a indemnizaciones por despido y en cuanto a reducción de la jornada laboral. A estas restricciones que pueden afectar a las contrataciones desde la perspectiva empresarial, del lado de la demanda de trabajo, también hay restricciones por la parte de la oferta, porque nos encontramos con, bueno, que aunque se sigue manteniendo una tasa de paro elevada en nuestro país, hay restricciones en la oferta y el indicador manifiesto es que en el conjunto del año 2003 la mayor parte del empleo fue empleo extranjero. Y empleo extranjero creo que del orden de las 2/3 partes de los ocupados, porque no había mano de obra oferente en el mercado español, al menos en las condiciones y en las calidades, es decir, de formación que se requerían por la necesidad del sistema productivo. Es paradójico, desde luego, que un país con la alta tasa de paro como España, y singularmente que en Andalucía, pues se encuentren restricciones en la oferta de trabajo y que puede limitar también el crecimiento, sobre todo por el impacto que tiene en el consumo, ¿no? Por sus retribuciones. En cuanto a la inversión en España, hay que decir que viene siendo reducida, tanto la privada como la pública, desde hace bastantes años, sobre todo desde la pandemia. En un principio fue la propia pandemia lo que lo frenó, posteriormente fueron los cuellos de botella internacionales en cuanto a suministro necesario, y por otra parte pues también ha sido por la naturaleza del tejido empresarial o tejido productivo español, con grandes empresas, muchas de ellas muy dependientes de cadenas de valor internacional y que están condicionadas por tanto por esas cadenas en cuanto a suministro y en cuanto a precios, y por otra parte por también un tejido donde el peso de las pymes es abrumador y las restricciones de las capacidades financieras de inversión de las pymes pues se hacen mayor. Además de estas consideraciones, hacia el futuro de este año hay que encontrar algunas incertidumbres económicas y políticas, tanto internacionales como internas. Algunas de carácter internacional pues son desde luego la situación de nuestros socios europeos, nuestros principales clientes en cuanto a las exportaciones y también tanto de bienes como de servicios, ¿no? Y por otra parte de incertidumbres políticas en el ámbito internacional y en el ámbito también nacional. Pero para la inversión influye la dinámica de la inversión pública. Teníamos grandes esperanzas en los fondos europeos, singularmente en los fondos Next Generation, y aunque se espera un impulso en el año 2024 en su utilización, hemos observado a lo largo de este año que los niveles de aplicación de estos fondos es relativamente reducido, además de poco transparente. Así que las previsiones son, por tanto, duales, elementos positivos por una parte y por otra parte elementos de preocupación. En estos elementos de preocupación, pues también hay que sumar que en España los niveles de deuda y los niveles de déficit son elevados y que tendremos que empezar a aplicar las nuevas medidas de consolidación fiscal decididas en el marco europeo y que afectarán, por tanto, a las posibilidades de inversión pública, que a su vez condicionan también las inversiones privadas. Y con ello nos pasamos a la economía andaluza. Andalucía, ya lo he dicho y no hace falta que lo diga, todos lo comprendemos y lo sabemos, está condicionada por las tendencias internacionales que se han descrito
y más aún por las tendencias de lo que ocurran en la economía nacional. Y la evolución de la economía andaluza en el año 2004 no será muy diferente a lo que ocurra en la economía española, aunque creemos que su crecimiento será ligeramente inferior por el posible impacto de la sequía y por la debilidad de ciertos componentes de la demanda regional. Analizando la demanda regional, esperamos que el consumo privado siga siendo positivo y que se vea favorecido por el mantenimiento del empleo o incluso el crecimiento. No creemos que vaya a haber un notable aumento del empleo en el año 2004, pero puede haber un cierto aumento del empleo. Se verá ayudado también por lo que esperamos que sea una continuidad en el aumento de los salarios reales, la mejora de las capacidades adquisitivas por parte de los asalariados, y también se puede ver favorecido a partir del verano por el descenso de los tipos de interés. Pero el consumo público, por el contrario, va a encontrar limitaciones después del importante papel jugado en el año 2023, donde el consumo público aumentó significativamente. Las decisiones de ajustes de medidas de consolidación fiscal por parte de Europa va a limitar la capacidad de gasto muy singularmente de la Junta de Andalucía y también de las corporaciones locales, lo cual va a afectar a que no podamos volver a repetir un crecimiento, insisto, del consumo público semejante al del año 2023. En la inversión, pues nos encontramos con las incertidumbres a las que hemos hecho referencia, a la transición energética y medioambiental, y que van a condicionar, claro está, a las decisiones de inversión de las empresas. Y bueno, vamos a contar con que Andalucía es de la región más beneficiada en cuanto a la previsión de gasto de los fondos europeos. Esperemos que la aplicación a lo largo de este año pues sea algo mejor que en el año 2023. Y en cuanto al sector exterior, para terminar con el recorrido de las perspectivas de la demanda, pues nuevamente nos encontraremos con las debilidades de las economías europeas, que son nuestros principales socios, lo que puede afectar tanto a las exportaciones de bienes como las exportaciones de servicios. Por todo ello, creemos que en el conjunto del año habrá una cierta moderación en la dinámica de crecimiento de la ocupación y en la reducción del empleo, y que estará muy condicionado por la sequía, una sequía que a pesar de las lluvias de los 2 primeros meses del año sigue siendo una realidad, porque la sequía es una sequía de carácter estructural. Todos sabemos la situación en la que se encuentran nuestros pantanos, limitados, a pesar de las importantes lluvias, a pesar de que el año hidrológico 2023-2024 va a ser mejor que el año 2022-2023, pero eso no es suficiente para que se repongan nuestros pantanos y mucho menos nuestros acuíferos. Y eso, lógicamente, puede condicionar el resultado de la producción agraria y también de otras actividades si se generalizan las restricciones en los suministros de agua de ciudades y del medio urbano y para el consumo y para la industria. Teniendo en consideración, por tanto, todos estos factores que hemos ido desgranando, algunos de los cuales son positivos y otros no lo son, el panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía estima que el crecimiento de la economía andaluza se situará en el entorno del 1,8% para el conjunto del año 2024. Y con esto pues termino mi exposición y nos quedamos a vuestra disposición para resolver aquellas dudas o preguntas que tengáis. Una pregunta, profesor. El cierre del canal de Suez
va a tener incidencia en los fletes y en las importaciones de productos, y eso puede tener, perdón. ¿Qué? Bueno, te quería preguntar lo del Sí, tema de incidencia. del canal Pues de Suez, se habla que para de Europa, Panamá, ¿no? sí, Los fletes han subido en el momento bastante, porque claro, ya no es lo mismo para progresar. No, es para que no se lo ponga en la... Pero para que se le oigan por internet. Vale. se estima, creo que para Europa, que puede afectar un 10% del comercio de Europa, del conjunto de Europa. Por tanto, afectaría de una manera limitada y, claro, en mayor medida a Europa que lógicamente que a Asia o que a Estados Unidos, ¿no? O que a América, ¿no? Ese sería el posible impacto, que eso se trasladará pues en restricción en la cuantía, sobre todo en los precios de los fletes, claro. Yo quería preguntarle al profesor Abogado si tienen calculado el observatorio la estimación de cuánto ha restado al PIB en el crecimiento, se puede saber la sequía, qué merma ha habido. Ha habido otros estudios en esta semana que hemos conocido que hablan de 4 décimas, no sé si... Sí, podría estar en ese entorno. Yo algunas estimaciones que he hecho... ¿Cuánto he dicho? ¿Cuánto, perdón? 4 décimas. Sí, a título particular hice un ejercicio hace un par de meses y podríamos estar rondando eso, me salían unas 3 décimas, en el mejor de los casos 2 como mucho, pero 4 podría ser una estimación prudente. Más de eso ya creo que el propio peso del sector agrario, que por ser muy importante en Andalucía no supera el 6% del valor añadido, y tampoco podemos decir que la caída de la producción haya sido absoluta y generalizada. Obviamente ha habido productos en donde la caída ha sido significativa y mucho, ¿no? Pero una estimación que pueda rondar eso, las 3-4 décimas, me parece que es una estimación que iría en el preciso camino. Comparto esa estimación que la ha hecho él, pero yo también lo he hecho por otra parte y se sitúa más o menos ahí, y también las previsiones, pero si intervengo es para decir que a veces se exageran en las previsiones, como se exagera también en la del sector, la industria agroalimentaria, ¿no? Y yo he visto previsiones del 14% y que podía afectar, lo cual parece una barbaridad. El conjunto de la industria manufacturera es el 7 y pico %, y no toda la industria manufacturera es agroalimentaria. Así que tratar de trasladar esos impactos desmedidos hay que ser algo más ponderado. Yo les quería preguntar al profesor Ferrero, en relación a lo que ha comentado usted de que Andalucía es la región más beneficiada a través de los fondos europeos. Precisamente les quería comentar, o preguntar mejor dicho, este asunto, ¿cómo le puede afectar positivamente los fondos europeos a los jóvenes de nuestra comunidad autónoma? Yo te agradezco la pregunta, pero se la paso porque tenemos el mayor experto en Andalucía y casi en España de ese particular aquí. A mí no me hace falta, ¿no? ¿Cómo le puede afectar? A ver, hay algunos componentes del plan de recuperación que afectan directamente, que van directamente hacia particulares dificultades que se puede presentar en la vida profesional de los jóvenes. Luego te lo contaré. Por ejemplo, la formación. Obviamente, en este sentido, sí es verdad que algunos de esos componentes tienen una dimensión por edad. Por ejemplo, también ayuda a la digitalización entre aquellos jóvenes que no tienen suficientes conocimientos o cualificación, pero sobre todo vendría derivado de la capacidad de dirigir fondos europeos hacia la formación de los trabajadores, sobre todo la formación de los trabajadores jóvenes. Más allá de eso, el resto de los fondos normalmente son fondos muy transversales, que no están dirigidos a particulares o a grupos particulares de la población, y en este sentido tampoco por nivel de edad. Sobre el decreto de simplificación administrativa que ha aprobado el gobierno andaluz, no sé si se puede más o menos calcular el impacto que pudiera tener en la economía, si puede ayudar a acelerar el crecimiento o es muy relativo. ¿Cuál? El que se ha aprobado esta semana. ¿Se ha aprobado ya o...? Andalucía simplifica, se ha convalidado el decreto. Efectivamente. A ver, todo lo que sea una simplificación, bienvenida. Si una simplificación razonada y razonable, evidentemente es necesario. Lo que pasa es que yo siempre llamo la atención sobre el mismo punto. Yo participé también en esos decretos cuando estaba en la Junta y los primeros salieron bajo nuestro paraguas, ¿no? ¿Qué sucede? La experiencia propia lo que me dice es que la Junta de Andalucía hace una grandísima labor. Si lo que tiene como objetivo es la simplificación administrativa, pero si no le acompañan otras administraciones, al final
el efecto es muy limitado. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que si hay procedimientos administrativos en donde intervienen varias administraciones, vamos a poner por ejemplo una licencia de obra o por ejemplo alguna cuestión de carácter medioambiental, cuando participa más de una administración, si una simplifica y las otras no simplifica, tenemos que alguien hacer el esfuerzo pero el resto no. Igualmente que decía antes que al final esto va todo lo rápido que vaya al más lento. Por lo tanto, en primer lugar, bienvenido, todo lo que sea simplificación y facilitar la actividad, las particularidades de la empresa, tanto con la administración como en sus deberes particulares, pues muy bien. El impacto siempre va a ser positivo, pero obviamente será tanto más limitado en función de si esa simplificación realmente es significativa porque englobe a todos los puntos y a todos los pasos de los procedimientos administrativos a los que afecta. No puedo reprimirme de señalar que lo de la simplificación administrativa es algo que nos parece muy importante desde el Observatorio Económico de Andalucía. Tan importante que fue una propuesta que hicimos en el año 2014. Que la idea de la simplificación administrativa y en qué se debería está en un informe que está ahí, la ves, creo que lo hicimos en el año 2014. Y que y nos alegramos mucho que el Gobierno haya abordado la simplificación administrativa a través de varios decretos y nada más. Y reafirmó, por supuesto, lo que acaba de decir Manolo sobre la necesidad de que otras administraciones participen, muy singularmente las corporaciones locales. Muy bien. Pregunta que tiene por ahí. ¿Sí? Sí. Sí. Rogelio Velasco pregunta que si la inestabilidad política parece haberse desvinculado del crecimiento económico. Pues bueno, parece que sí, ¿no? Porque algunos pensaban que con la inestabilidad que daba un gobierno de coalición compleja como el que tenemos en España, pues podría repercutir de inmediato en un bache económico. Lo único que pasa es que resulta muy difícil saber, por lo pronto se sigue creciendo, España sigue creciendo, y la perspectiva es que siga el crecimiento. Lo que no podemos es saber qué es lo que hubiese ocurrido si tuviese otro gobierno, claro está, ¿no? Y si hubiese habido otro gobierno, crecería más o crecería menos, ¿no? En cualquier caso, los economistas en general que pensamos que la economía tiene una dinámica propia, ajena a la coyuntura política, a no ser que en la coyuntura política se produzcan hechos de una enorme trascendencia, ¿no? Esto no significa que las normas, las decisiones políticas sean irrelevantes para la dinámica económica, ¿no? Pero posiblemente los medios de comunicación y en el debate público sí se suele magnificar la trascendencia de la vida política en la vida económica. Las previsiones que ha dado por Andalucía son algo superiores que algunas otras previsiones, pero son superiores a las que para España el cuadro que nos ha mostrado, salvo la del Gobierno, que es la más optimista de todas, la previsión que hace el observatorio está 2, 3, hasta 4 décimas por encima. ¿Prevé que este sea un año de convergencia con España? Bueno, nosotros no, lo que hemos dicho es que creemos que no, creemos que el PIB será ligeramente inferior, es lo que hemos dicho, un par de décimas hemos apuntado en relación a las previsiones. Claro, lo que pasa es que hacemos unas previsiones, estamos empezando un año y a lo largo del año pues se producen hechos o dinámicas que no podemos imaginar en su concreción y pueden cambiar las cosas. Pero si las previsiones que tenemos ahora mismo se cumpliesen, pues nos quedaríamos muy cerca de lo que crece el conjunto de España, pero algo menos. Sobre eso, Alberto, la cuestión es que ahora mismo la previsión que tenemos para el primer trimestre, tanto para Andalucía como para España, es significativamente mejor de lo que se esperaba también a principios de año. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, obviamente, estaremos ante una posible revisión del crecimiento para el propio conjunto del país. Aunque no se están publicando todavía, pero no me extrañaría que en las próximas semanas o meses estaríamos ya rondando el 2% para España. Si se confirma,
la evolución del primer trimestre. Perdón. En consecuencia, nosotros lo que hemos hecho ya es una previsión teniendo en cuenta esta información. Como estamos haciendo un seguimiento detallado tanto de la evolución de España como de Andalucía, ya damos por descontado que va a haber una revisión al alza para los próximos meses de posiblemente del 1,7 al 1,8, 1,9 en el caso de España, incluso en algunas estimaciones particulares que tenemos podría estar ya rondando el 2%. Pero esto sí se confirma el dato del primer trimestre. El primer trimestre ahora mismo los organismos que adelantan el crecimiento para la economía española lo sitúan de nuevo en el 0,7. 0,7 sería necesariamente, por lo tanto, una revisión para el conjunto del año de al menos 2-3 décimas. ¿No hay más preguntas? Nada. Cierra. Curro, sigue tú. Nada más, no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias. Pues muy bien, pues muchas gracias y espero que nos veamos por aquí dentro de 3 meses, algo menos de 3 meses. Vamos a intentar acelerarlo. Antes, feria, ¿no? Mayo. Del verano. Mayo. No, en mayo. Primero de mayo. Vamos a hacerlo, sí, antes del 15 de mayo, esperemos. Nada, muchas gracias. ¿Eh? Buen fin de semana.